Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este momento tan especial que compartimos con el Señor. Le damos la gloria, la honra a nuestro amado Padre y Rey Celestial. Gracias, Papito Dios, Señor, por habernos permitido amanecer, Señor, por abrir nuestros ojitos. Gracias por el descanso que nos has permitido tener, Señor, por todo lo que nos das, Padre Celestial. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a todos los que nos escuchan, Padre Santo, por este audio y que nos van a escuchar. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu fidelidad. Gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos, Señor. Porque tú nos llenas de tu amor, porque tú nos llenas de todos esos vacíos que en el mundo no podíamos llenar. Todo lo llenaste tú. Tú viniste para cambiar nuestra vida, Señor, para hacernos nuevas criaturas, amado Rey. Te damos las gracias, Señor, porque en ti somos plenos, Señor. En ti hallamos paz, hallamos alegría, hallamos un propósito, Señor. En ti hay esperanza, amado Rey. Por más difícil que sea la prueba, que sea la dificultad, tú estás ahí, Papito Dios. Te agradezco, Señor, por tu amor eterno. Te agradezco por tu misericordia, Señor. Bendigo las manos de mis hermanos para que todo lo que ellos toquen, Señor, sea prosperado bajo tu cobertura, bajo tu voluntad, Señor. Hoy nos ponemos en manos de tu Santo Espíritu para que sea Él tomándonos, Papito Dios, para que sea Él dándonos ese regocijo, Señor, la enseñanza, Padre Santo, y todo lo que tú quieres hacer con nosotros sea hecho, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente y espíritu para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué placer estar con todos ustedes nuevamente, a los que están escuchando, a los que han venido degustando de este hermoso estudio del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo. Hoy comenzamos el capítulo 16. Hoy ya empezamos la recta final de los 7 años de la gran tribulación. Cada vez nos vamos acercando más al desenlace de este hermoso libro. Recordemos que son 22 capítulos, pero que la culminación de los 7 años de la gran tribulación, de esa semana 70 de Daniel, terminan con el capítulo 19. Entonces cada vez vamos llegando más a este momento cumbre y hermoso que el Señor nos permite conocer. Pero este capítulo 16, como lo hemos venido estudiando, pues este capítulo 16 verdaderamente es un poco complicado para las personas que lo tengan que vivir. ¿Por qué? Porque por fin llegamos al capítulo donde vamos a estudiar las 7 últimas plagas, las copas de la ira de Dios. Recordemos que en los capítulos anteriores, en el 14 y en el 15, habíamos visto, digamos que el preámbulo referente a las copas, lo que iba a suceder antes de que se derramaran estas 7 copas. Veíamos los mensajes de los 3 ángeles en el capítulo 14, el cántico de los 144,000 y del Cordero. Veíamos cómo la tierra es cegada, veíamos la batalla del Armagedón, que es lo último que va a ocurrir, pero el capítulo 14 nos describía esta gran batalla, ¿sí? La guerra que va a suceder en el valle de Josafat o de Megiddo. También veíamos cómo en el capítulo 15, pues como les decía, se daba la introducción a estas plagas, pero mostrando la majestuosidad de nuestro amado Dios. Estudiamos sobre
el templo, el tabernáculo de Dios en el cielo y cómo Él en su misericordia se lo permitió ver a Moisés. Sí, estudiábamos sobre cómo está compuesto el tabernáculo de Dios, estudiábamos sobre el atrio, que es el patio, sobre el lugar santo, que es la casa de Dios, y sobre el lugar santísimo, que es la habitación de Dios. Estudiamos pues a profundidad cada uno de sus partes, cómo está compuesto. ¿Y todo esto para qué? Para desencadenar en que los 7 ángeles, estos 7 últimos ángeles, tenían el último, digamos, juicio, que son las 7 copas de la ira de Dios. Entonces ya en este capítulo 16, que trae 21 versículos, pues vamos a estudiar esas 7 copas. Recordemos que las copas se van a derramar sobre la tierra, sobre el mundo. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir a Cristo. Por eso, pues la ira de Dios tiene que ser derramada para calmar su furor y que pueda venir el Señor Jesucristo a reinar ya sobre toda la tierra como está profetizado. El Señor envía pues a 7 ángeles, ¿cierto? Pero es muy importante entender que esto va a suceder a las personas que en ese momento hayan quedado vivas. Recordemos que muchas murieron, ¿sí? Pero otras no van a morir, sino que pues pasarán también por estas 7 plagas. Eh, y estas personas pues son ¿cuáles? Las que se dejaron marcar por el anticristo, las que adoraron el anticristo, ¿sí? Las que se rindieron dándole su corazón al anticristo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no quisieron escuchar la palabra de, recuerden, de los 144.000 judíos. Estos 144.000 fueron a predicar a todas las naciones, no quisieron escuchar. Dios envió a los 2 testigos, a Moisés y a Elías, tampoco quisieron escuchar. Sí, esto lo estudiamos en el capítulo número 11. Los ángeles que predicaron desde el cielo, ¿recuerdan? Estos ángeles que envió Dios en el capítulo 14, el primer ángel es el que predica el evangelio para cumplir la profecía de que en toda la tierra debía ser predicado el evangelio antes del fin, y pues todos cerraron sus oídos a la palabra de Dios. Esto que está escrito en el capítulo 16, estas plagas que vamos a ver, básicamente son, por la dureza de la plaga, es comparado con los juicios que Dios ha hecho anteriormente sobre la tierra. ¿De qué juicios estamos hablando? Bueno, recordarán ustedes el diluvio, lo que pasó con Noé, ¿sí? El arca donde solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ahí están los 8. Otro juicio con el que es comparado estas plagas es con Sodoma y Gomorra. Recordarán ustedes a Lot, ¿sí? El primo de... el sobrino, perdón, de Abraham, el cual fue el único que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde el fuego destruyó esta ciudad por los vejámenes y los pecados sexuales tan terribles que cometían. Las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto son comparadas. Vamos a ver cómo algunas de estas plagas, de estas copas de la ira, tienen que ver mucho con las plagas de Egipto. Y recordarán ustedes también una ciudad que el Señor impartió su juicio en el Antiguo Testamento, que es Nínive. De pronto algunos de ustedes habrán leído o conocerán la historia de Jonás.
el profeta que Dios envió para predicar a esta ciudad, que él no quería, pero que bueno, finalmente el Señor lo termina llevando a Nínive por medio de un pez, o no se sabe qué tipo de monstruo exactamente. Es falso decir que fue una ballena, no, la palabra no dice que fue una ballena, dicen que es un animal marino que se tragó a Jonás y lo llevó hasta Nínive. Y ahí pues él tuvo que predicar la palabra porque iba a ser destruida la ciudad. La ciudad en ese momento escuchó la palabra de Dios, pero tiempo después la ciudad volvió a caer en sus pecados y el Señor terminó destruyendo esta ciudad. Entonces aquí vemos una pequeña introducción y una comparación con los juicios anteriores de Dios, pero estas plagas que el Señor va a derramar, estas copas, van a ser mucho más destructoras que lo que fueron aquellas en su determinada época. Hoy, como es una introducción como las que les acabo de hacer, y como para no saturar este tema de las copas, vamos a ir estudiándolas una a una. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la primera copa. Vamos a leer entonces el capítulo 16, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Como vemos en este primer versículo, Dios envía a estos 7 ángeles a que ya no contengan más la ira de Dios, a que derramen los juicios, los últimos juicios sobre la tierra. Recordemos cómo está compuesto el juicio de Dios. El juicio de Dios comienza con 7 sellos. Recordarán ustedes el librito que abre el Cordero, el capítulo 4 de Apocalipsis, y cómo él, al quitar cada sello que compone este libro, se van desatando unos juicios sobre la tierra, sobre la población, sobre los cuerpos celestes, sobre la naturaleza. Inicialmente pues vimos estos 7 primeros sellos, que en el sello número 7, este sello número 7 contiene las 7 trompetas, ¿sí? Y cada trompeta trae un juicio, ¿sí? Un juicio mayor que el anterior, y que la séptima trompeta contiene las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, como vemos, el último sello es el más poderoso, el más fuerte, porque contiene las 7 trompetas y contiene a la misma vez las 7 copas de la ira de Dios en la séptima trompeta. El número 7 habíamos dicho que no es para que sea un amuleto ni mucho menos, sino lo que está diciendo es la perfección, ¿sí? La justicia. Por eso están representados en este número, en el 7, porque es la perfección, ¿sí? Es el total dominio de Dios sobre su creación. Y vamos a leer el versículo 2 de Apocalipsis 16. Dice: fue el primero, o sea, el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Bueno, este es el versículo que nos compete el día de hoy. Como vemos, la primer copa, la primer plaga, es que es una úlcera maligna. Entonces el primer ángel va a derramar esa copa sobre la tierra, haciendo que una úlcera maligna y una peste caigan sobre los hombres. Y miren esto, que tengan la marca de la bestia.
que tengan la marca de la bestia. ¿Eso qué nos indica? Van a haber algunos otros hombres o personas que no tienen la marca, o sea, esos son quienes, los elegidos. Recordemos que la gran mayoría van a ser mártires, o sea, van a morir a manos del anticristo, pero es necesario que algunos queden vivos, ¿sí? Algunos que creyeron en Cristo. Ese es el pueblo de Israel. Ya vamos a ver ellos cómo van a escapar de las manos de Satanás. Hay algunos que van a salvarse. Puede ser, algunos teólogos dicen que van a ser los judíos, algunos israelitas, y pues otros dicen que pueden ser los gentiles o una mezcla de los dos. Lo cierto es que algunas personas van a sobrevivir, que no se van a dejar contaminar por ¿quién? Por el anticristo. No van a adorar a la bestia, no van a inclinarse ante la imagen y no van a recibir la marca de la bestia. Esta plaga de la úlcera, amados hermanos, como les comentaba, hay algunas de las plagas que son comparadas o muy fáciles de identificar con lo que sucedió en Egipto. Esta plaga de la úlcera sucedió acá. ¿Dónde la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? ¿O dónde la vamos a poder comparar? En Éxodo capítulo 9, de los versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios, la plaga de úlceras, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces, a comparación de lo que sucede de lo que sucedió en Egipto, pues esta úlcera va a ser en todo ¿qué? En todo el planeta. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Bueno, recordemos que los hechiceros y magos de esa época siempre querían copiar lo que hacía Dios por medio de Moisés. Algunas veces lo lograron, por ejemplo, con la vara, cuando la vara de Aarón se convierte en una serpiente. Los hechiceros logran también que varas se conviertan en serpientes, pero la palabra dice que la serpiente que se convirtió de la vara de Aarón se tragó a las otras serpientes. Esto nos indica que Dios siempre tiene el control, que no hay nada que el hombre pueda hacer que sea superior a la creación de Dios. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vimos en Egipto, pero también hay otras personas con las que podemos ver identificados esta terrible plaga de la úlcera que va a suceder. Entonces, como vemos, las úlceras que son llagas, son huecos que se abren en la piel, en la carne viva. O sea, imagínense, ¿sí? Ustedes de pronto habrán visto películas, no sé, sobre muertos vivientes, ¿no? Que es como la gran mayoría que sacan, que les pintan la cara como llena de huecos, chupados, y casi que se les salen los ojos. Eso va a suceder, pero en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, así más o menos va a ser esa úlcera, como si uno fuera un muerto viviente, o sea, terrible. Pero hay unos ejemplos en la palabra también que comparan esta plaga de la úlcera, ¿sí? A diferencia de pronto de lo que está sucediendo en Apocalipsis, que es por culpa del pecado, vamos a ver dos ejemplos en donde no es por la culpa del pecado, sino que solamente vamos a ver el ejemplo de la llaga. Uno de esos ejemplos es Job. Job también fue afectado por una úlcera maligna.
Miremos Job, capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, aquí podemos ver que esa sarna, que esa úlcera maligna que va a recaer sobre la humanidad en esa primera copa de la ira de Dios, va a estar desde la punta, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, no va a haber descanso, va a ser un dolor completamente insoportable. Imagínense en esa enfermedad. Si hoy en día con el coronavirus pensamos que esto es como el tope mayor, pues no, amados hermanos, como vemos, los que pasen por este periodo de la gran tribulación tendrán que vivir cosas horribles, espantosas. Ustedes se imaginan ver a un niño o a la mujer, a la esposa de uno, con estas úlceras. O sea, ver que no se puede hacer absolutamente nada. Eso debe ser terrible, muy terrible. Bueno, esto pasó con Job, ¿no? Ya pues todos conocemos la vida de Job, sabemos lo que pasó, cómo el Señor lo restauró. Por eso les decía que esta situación no es porque Job hubiese estado en pecado, la palabra no dice eso, sino sencillamente pues Dios permitió que Satanás lo tocara de esa manera. En Lucas, capítulo 16, versículo 21, también habla sobre una persona que sufrió de estas llagas. Estamos hablando de la historia de Lázaro y el rico. Para ser más específicos, de Lázaro. El versículo 21 de Lucas 16 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, aquí vemos cómo Lázaro, ¿sí? Sufrió toda su vida de esta enfermedad, o por lo menos una gran parte de su vida, pero como Dios en su misericordia al final permite que él vaya al cielo y el rico termina ¿en dónde? En el infierno. Esto no es una parábola, esta historia sobre Lázaro y el rico ya la hemos estudiado en algunas oportunidades en nuestro grupo de oración y vimos cómo es la muestra palpable de que cuando nosotros morimos hay dos opciones: o me voy a la presencia de Dios o me voy al infierno, donde voy a pasar quebrantos eternos, donde el dolor, donde la amargura, la tristeza y todo lo malo nunca va a acabar. Es por eso que Dios quiere salvarnos, amados hermanos. Más que causarnos miedo, Él lo que quiere es que nosotros nos salvemos, que no pasemos por estos terrores. Pero pues los que no quieran recibir de Dios, de Cristo, pues van a tener que pasar por todo esto. Bueno, por todo el mundo las personas que van a estar afligidas, ¿no? Con tumores incurables, supuraciones nauseabundas. O sea, imagínense en ese tema de la sarna, de la lepra, de esta úlcera maligna, porque es que la lepra es eso, una úlcera maligna, ¿sí? Y pues solo los marcados por la bestia van a ser los que sufran por esto, por esta copa, ¿no? Eso ya lo habíamos visto también. Lo vimos como lo anunció el Señor en Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, miren que ya les había advertido, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será, miren lo que dice, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como vemos, ya les había advertido, ¿no? Nosotros ya estudiamos este capítulo 14, pero Dios, por medio de sus ángeles, por medio de Cristo, por medio de Moisés, por medio de Elías, por medio de los judíos, por medio de la iglesia, o sea, por todos los medios el Señor ya nos ha advertido. Pero, pues, habrán los que no quieran escuchar. ¿Cuántos van a ser? Muchos, miles, millones. Millones van a pasar porque quisieron hacerlo, sencillamente por eso. Entonces, pues tendrán que beber, amados hermanos, de estas copas de la ira de Dios. Y la primera, pues como lo hemos visto, ¿cuál es? La que va a ser derramada sobre la tierra, comenzando por la úlcera maligna. Amados hermanos, esta es la primer copa. Recordemos que son 7, todavía quedan ¿cuántas? 6. Y cada una más dura que la anterior. Amados hermanos, es un placer para mí el haber podido compartir este tiempo. Le damos gracias al Padre Celestial por permitirnos escuchar de esta hermosa enseñanza. Espero que haya sido de su agrado y de su regocijo. Los amo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.